Dale, va. De nuevo, bien, ahora. Les decía que somos el grupo de gestión de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital de Niños Zona Norte. A comienzo de este año y a raíz de la situación de emergencia sanitaria ya de público conocimiento, nos movilizamos a crear un sistema de trabajo que es este protocolo COVID aplicado a nuestra sala, aplicado a nuestra realidad, aplicado a nuestro personal, aplicado a nuestros elementos de protección personal, etc. Mi nombre es Santiago, en este caso soy el enfermero jefe de la sala de terapia intensiva. A mi lado está Nathalie, que es en este momento la enfermera subjefe, quien me está acompañando en la gestión. Y por último está Ana Julia, que es la coordinadora del turno mañana y quien nos reemplaza a ambos ante nuestra ausencia. Ahora les voy a compartir el Power, donde está un poco sintetizado nuestro protocolo de trabajo y las voy a dejar a mano de las chicas para que ellas se vayan explayando en cada uno de los temas. Les agradezco, por supuesto, desde ya su presencia y nada, eso. Espero que lo puedan disfrutar y ahí les va. Bueno, lo que nos llevó a realizar este protocolo fue, nos planteamos tres ítems. Uno fue la necesidad de organizar un sistema de trabajo para trabajar, estandarizar, le suponemos reglas o una forma de trabajo más ordenada por ahí, ante que esta era una situación que nos generaba mucha ansiedad. Los medios de comunicación también influyeron mucho para que nos pudiéramos preparar frente a lo que estaba por venir acá, también las diferentes inquietudes del personal de salud, había muchos protocolos, leímos bastante como para poder adaptarlo al hospital y sobre todo a nuestro servicio. También fue la necesidad de unificar criterios al momento de tratar pacientes COVID-19. Los objetivos fueron aportar al personal de salud un documento técnico que aborde todos los aspectos relacionados a las necesidades de los pacientes infectados graves, procurar una asistencia óptima a los pacientes afectados por COVID y al resto de los pacientes que presentaban otras patologías. Este objetivo fue muy importante, ya que generaba mucha ansiedad en las familias, bueno, acá en la terapia, nosotros somos una unidad con internación compartida, generalmente está la mamá o algún familiar, entonces esto generaba una cierta ansiedad cuando al momento del ingreso de algún paciente con casos sospechosos, y limitar la propagación del virus dentro de la institución. Bueno, nosotros tenemos que cada paciente con sospecha de COVID deberá ingresar al servicio con un barbijo quirúrgico colocado. Nosotros delimitamos dos ascensores, el 1 y el 2. Nuestro ingreso es por el ascensor 1, que es en el ala este del hospital, al ingreso. Tenemos 2 unidades asignadas en el servicio con box de aislamiento, que es el número 8 y el número 2, y también las unidades 9 y 10. En el caso de que haya una sobrepoblación de casos, vamos a utilizar camas 6 y 7 con un mínimo de separación de 1,5 metros. Tenemos más camas disponibles en el caso de que tengamos una sobrepoblación. También definimos. Permiso, abro un paréntesis. La sala cuenta con 10 camas de internación y 2 boxes de aislamiento. Los boxes de aislamiento a su vez tienen un sistema de presión negativa, que digamos por eso son lo que primero elegimos a la hora de la asignación de un paciente COVID positivo, y las camas 9 y 10, como les mencionaba Ana, que están más próximas al box 8, lo que tratamos de hacer en ese caso, o las 7 y las 6, en el caso de la sobrepoblación,
es de producir una separación o un aislamiento por cohorte. Entonces, quedaría de un solo lado de la sala los pacientes COVID positivos y del otro lado los que no. Gracias a no sé qué ente, los niños COVID positivos en este caso nunca fueron mayor la demanda que la oferta, por lo tanto pudimos siempre ubicarlos en los boxes de aislamiento. O en el caso en el que tuvimos 3 en un mismo periodo de tiempo, estuvieron mucho más aislados por cohorte que con el resto de la sala. Y ninguno de los que estuvieron fuera del aislamiento, o sea, de los pacientes que no son COVID, se contagiaron. Sí, tenemos definida un área sucia, que es nuestro office sucio, y un cuarto de ropa sucia, donde ahí tenemos todos los elementos, como por ejemplo alcohol para desinfección, las bolsas para descartar las batas, y todos los elementos para la desinfección de máscaras y antiparras. Bueno, vamos a hablar un poquito de los equipos de protección individual, ¿sí? En este caso, como verán en la imagen, sí habla de 3 tipos de protección individual. Tenemos el EPP1, ¿sí? Que en lo que es en el protocolo y en la presentación medio que lo omitimos porque este tipo de EPP1 cuenta con bata no hidrorrepelente, ¿sí? Nosotros acá en la terapia, por una medida de precaución, al ser una terapia compartida con los familiares, se ha tomado la precaución en el momento de que hubo mucha circulación comunitaria de trabajar continuamente con los EPP puestos, ¿sí? La segunda de corrida, que es la jornada laboral de enfermería. ¿Por qué se determinó esa necesidad, ¿sí? De trabajar con los EPP? Porque en algún momento algún niño empezaba a manifestar signos y síntomas, ¿sí? Siendo de los que teníamos internados, ya sea crónico o agudo, que haya ingresado, así resguardaríamos la salud nuestra, ¿sí? Prevenir los contagios tanto para el personal como para el resto de los acompañantes, ¿sí? de la sala. Así que, bueno, vamos a pasar a lo que es EPP2, ¿sí? Que cuenta con antiparras, barbijo quirúrgico, camisolín hidrorrepelente y guantes, que sería la imagen del medio, ¿sí? En el tercer equipo de protección personal, que es el EPP, la diferencia es, aparte de las gafas, los guantes, la bata, barbijo quirúrgico, es el N95, ¿sí? Que este es para protegernos de todos los procedimientos generadores de aerosoles. Cabe destacar que el hospital ha invertido fuertemente en elementos de protección personal en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. En comparación con otras instituciones, creemos que somos unos privilegiados, o por lo menos en el sentido de que nos sentimos protegidos. Nunca hubo faltante en relación a la demanda, siempre tuvimos la posibilidad de informar al servicio pertinente en el reparto de los elementos de protección personal. Le informamos en tiempo y forma los consumos, los cuales se fueron actualizando semana a semana, y por lo cual, al estar justificado, nunca tuvimos tampoco un no como respuesta. Entonces, necesitábamos barbijo N95, nos dieron barbijo N95. Necesitábamos un barbijo quirúrgico, tuvimos. Antiparras, gafas, camisolín. Muy importante la gestión de la institución y muy importante, evidentemente, la gestión desde lo informativo en cuanto a los consumos de nuestra parte, porque justificamos siempre en qué, en cómo, en cuándo y en dónde lo estábamos usando. Bueno, con respecto a los EPP, ¿sí? En este caso, cada enfermero o cada médico, cada personal que lo utilice, las gafas y las máscaras, es responsable de descontaminarlas, lavarlas y dejarla al secado o secarla de forma inmediata en caso de ser necesario. ¿Por qué? Porque esto no es de uso individual, sino que es de uso compartido,
y en la sala anterior al ingreso, ¿sí? De la sala de internación, donde hacemos el cambiado para el ingreso a la sala, había armado una mesa con todos los elementos necesarios para el ingreso de la sala, ¿sí? Una vez descontaminado, se coloca todo nuevamente limpio para el ingreso de la toma de la nueva guardia. Utilizamos la mascarilla N95 con una duración máxima de 15 días con jornadas de 6 horas. Por si no saben de lo que estamos hablando, una mascarilla N95 significa que te protege del 95% de las partículas que andan dando vuelta en el ambiente. Por eso es el nombre. Más conocido es el 3M, de hecho el que estamos usando. Tuvimos en el transcurso de la pandemia algunas otras marcas, pero bueno, seguimos volviendo a la fuente, digamos, original, que es la marca, evidentemente, que marca la calidad. Bueno, acá pasamos a la secuencia de colocación de los elementos de protección personal. ¿Sí? Esto, en su momento, cuando empezamos con las prácticas de protocolos, cómo nos cambiamos, cómo nos descambiamos, ni bien hay un orden, ¿sí? Pero no es tan importante el tema del cambiado, ¿sí? En lo que hacemos más hincapié acá es en el descambiado, que uno ya está contaminado, ya tiene la bata, que por ahí es lo que más se contamina en el momento de estar en contacto con el paciente, ¿sí? Ni bien tenemos una secuencia de colocación de EPP, siempre vamos a hacer hincapié en el descambiado. Bueno, lo importante, ¿no? Antes de ingresar a la sala, la higiene de manos, la colocación del camisolín, hidrorrepelente, como hablábamos en este caso, ¿sí? Usamos el barbijo N95, ¿sí? Haciendo una prueba de sellado correcta, ¿sí? Donde se tapa la parte del tabique de la nariz, se sopla fuertemente para corroborar que quede bien sellados y no haya fugas. La colocación de las gafas y los guantes. Quiero agregar que en el transcurso de este año se formó o se terminó de formar en el hospital el comité de control de infecciones con nuestra enfermera en control de infecciones, que es Belén, nuestra antigua subjefa del servicio, presente en esta charla. Te saludamos, Belén, donde también hizo sus aportes a nuestro trabajo y nos señalizó prácticamente toda la sala con respecto a esto. Anecdóticamente tuvimos un encuentro con la infectóloga del hospital, donde salió, digamos, un encuentro casual y donde se generó una mesa, una charla, ¿no? Una mesa de debate totalmente informal, donde se me ocurre preguntarle por qué hay tantos contagios o hubo tantos contagios hacia el personal de salud, y la respuesta fue justamente esa, que el problema no era la transmisión entre paciente y operador, sino el momento del descambiado, donde uno venía tan quizá estresado, tan gastado, desgastado por esta situación, donde no le ponía énfasis al descambiado, y era ahí donde se producían los contagios. Entonces está la secuencia que nos aportó en su debida cartelería la licenciada Belén Riva, en cada box para que nos descambiemos correctamente. Bueno, la secuencia del retiro de EPP van a ser retirar los guantes, realizar la higiene de manos a base de alcohol en gel, retirar el camisolín, reiteramos la higiene de manos, retiramos máscara facial y las antiparras, higiene de manos, retiramos el barbijo quirúrgico, realizamos higiene de manos, siempre con alcohol en gel, y descartamos los elementos lo más próximo a la bolsa roja, con una distancia mínima de 2 metros del paciente. Vuelvo a reiterar y hago énfasis que la cartelería aportada por Belén es de muchísima ayuda, ya que hacemos más hincapié en el retiro del EPP y nos sirve como guía. Bueno, vamos a hablar de las medidas de bioseguridad para la intubación del paciente. En el caso que tengamos que ventilar al paciente, lo hacemos con una bolsa de ambú,
que debe realizarse con filtro antimicrobiano de alta eficiencia. Sí. Cabe destacar, sí, que contamos con dos tipos de filtros antibacterianos, ¿sí? Uno cumple doble función, que es humidificar y proteger antimicrobianos, digamos, disculpen. Que sería el de color verde, ¿sí? Como para hacerlo de una forma más visual, ¿sí? Antimicrobiano y humidificador. Y el otro tipo de filtro que sería solamente de barrera, que sería en este momento el que utilizamos nosotros con color de identificación amarillo. En el momento de la ventilación manual, sí, cuando tenemos un paciente crítico, se trata de reducir el personal a la menor cantidad de personas o usuarios necesaria para prevenir precisamente, ¿sí?, los contagios y porque la ventilación manual es un procedimiento generador de aerosoles, ¿sí? En este caso, en el procedimiento de ventilación manual debemos contar con los EPP3. Y utilizamos entre el bambú y la máscara el filtro. Con respecto a la ventilación y a la intubación, para ventilar al paciente artificialmente, en el caso de una insuficiencia respiratoria aguda, contamos también con una campana acrílica transparente, a donde protege, o sea, recubre la cabecera del paciente y protege al resto del equipo ante la generación de estos procedimientos que generan aerosoles. Entonces, tenemos dos tipos de campana, una más bien casera que nos fabricaron los chicos de mantenimiento a base de 2 cajones de heladera. Quizás es gracioso y anecdótico, pero tiene muy buena aceptación, tiene una buena altura, tiene muy buen tamaño, y esa la usamos un poco más para traslado, o la usaríamos para traslado, en este caso todavía no tuvimos que usarla, pero vimos que es cómoda y es factible su uso. Y una un poco más petiza, digamos, o más chica, que es para la intubación, o para este tipo de procedimiento, la ventilación manual o la intubación. Tiene 2 agujeros que se ponen para el lado de la cabecera del paciente, donde el operador que va a realizar la intubación o el que está realizando la ventilación manual va a ingresar sus manos. Los 2 agujeros son ovalados, uno es recto y uno inclinado hacia un costado, por la forma en la que el operador pone las manos a la hora de la intubación. Bueno, hasta ahora el uso fue, digamos que un tanto, no fue tan efectivo, digamos, fue más efectivo protegernos a nosotros con barbijo, gafa, máscara y todos los elementos de protección personal, y bolsear con el filtro antimicrobiano y humidificador, que usar la campana, porque al ser más petiza, no permitía por ahí una buena maniobra, una maniobra efectiva, una maniobra cómoda, esa era la palabra, una maniobra cómoda para con el paciente. Con respecto a la ventilación invasiva, estamos poniendo, como le decíamos con Nati, si pueden ver acá en la imagen de abajo, 3 filtros, en este caso antimicrobianos, 2 de alta eficiencia, que va uno en la rama inspiratoria y uno en la rama expiratoria, y uno en la boca del paciente. El de la boca del paciente tratamos de que sea de color verde, que es de humidificación pasiva y antimicrobiano, y los otros 2 pueden ser tranquilamente antimicrobianos. La idea es que el paciente mantenga sus secreciones fluidas a través de la humidificación y evite la salida de esas secreciones o de esos procedimientos de generadores de aerosoles al ambiente. Con respecto a la ventilación no invasiva, no está recomendada, porque justamente es un proceso generador de aerosoles. Con respecto a la humidificación activa,
a la aerosol terapia y en las respiraciones, en las desconexiones de los circuitos, por ejemplo, para la aspiración, tampoco son recomendados. Pero la realidad a veces mata la ficción, ¿no? La realidad supera la ficción. Lo que nos dice la teoría es esto, pero cuando nos encontramos con la realidad, con algún tipo de secreciones medios espesas, donde necesitamos un poco más de presión de parte de la aspiración central, o en pacientes que realmente no requieren una intubación y con una ventilación invasiva se pueden tranquilamente, se salvan de este procedimiento invasivo, o necesitan una humidificación activa porque no es efectivo el humidificador pasivo, y el criterio es médico, bueno, lo usamos. De hecho, lo hemos hecho, y en lo que va de estos 7, 8 meses de pandemia, no hemos tenido personal contagiado de paciente a operador o de paciente a profesional, digamos. El equipo de terapia intensiva, el equipo de enfermería de la terapia intensiva cuenta con 24 profesionales de enfermería, de los cuales solo 3 cursaron el virus, y aparentemente ninguno de los 3 fue contagiado de parte de un paciente, sino que lo trajeron de la comunidad o lo adquirieron en la comunidad, mejor dicho. Por lo tanto, esta es una viñeta que podría tranquilamente reverse, o que sinceramente podríamos dejarlo a criterio del médico, por supuesto que con sugerencia nuestra, qué sé yo. De hecho, ha pasado durante este último tiempo donde hemos sugerido mucho, sobre todo nosotros 3 y quienes han leído mucho nuestro protocolo, acerca del tratamiento que llevaron a cabo los médicos. Quería destacar en el caso, sí, en este caso no hubo faltantes, sí, ni de EPP, ni de filtros antibacterianos, no hubo ningún tipo de escasez, pero en el caso de que llegue a pasar, en el caso de no contar con los 3 tipos de filtros, siempre se va a priorizar la válvula expiratoria del respirador, ¿sí? Bueno, el uso de EPP según tarea a realizar. Acá les contamos un poquitito cuáles son las tareas a realizar con el tipo de protección personal a utilizar, ¿sí? Como decíamos antes, en los BPP2, ¿sí? Donde no requerimos N95, las maniobras a realizar son los manejos de bombas, los cambios en el respirador, el cambio de set de alimentación, el acondicionamiento de la unidad, la reposición del material y toma de muestras de laboratorio, ¿sí? La toma de muestras de laboratorio no está incluido como algo generador de aerosoles, ¿sí? También pueden ser las técnicas de rayos, bueno, y todo lo que no tenga relación en la invasión al paciente, ¿sí? En los EPP3, ¿sí? Los procedimientos generadores de aerosoles son la intubación, la extubación, la ventilación manual, la aspiración abierta, la ventilación no invasiva, oxigenoterapia de alto flujo, oxigenoterapia de alto flujo, RCP, maniobras de desconexión y toma de muestras de secreciones, ¿sí? En el transcurso de lo que fue, en el transcurso del año, digamos, se fue modificando, ¿sí? Este protocolo de acuerdo a las necesidades de cada servicio. Primero las muestras de secreciones sí eran tomadas por los médicos, después se fue modificando, fueron tomadas por kinesiología. Bueno, contando un poquitito de lo que es intubación y extubación rápida, intubación, ¿sí? En el momento de hacer una intubación rápida, como decíamos antes, ¿sí? Con la menor cantidad de operadores posibles, y en el momento de hacer alguna desconexión deberemos usar la tijera Kocher, ¿sí? Como hablábamos también, siempre vamos a sugerir el circuito aspirativo cerrado por la prevención y precaución de los contagios. Acá destaco algo, para el cambio de algún tipo de filtro utilizamos la tijera Kocher y la suspensión del respirador, ¿sí? Lo que
en relación a la viñeta anterior, perdón que vuelva para atrás, en un principio sí nos manejamos de esta forma. Hoy en día, y con el comité de infectología, vuelvo a insistir, funcionando óptimamente, estamos prácticamente todo el tiempo con EPP3. Muy pocas veces nos van a ver con EPP2. ¿Por qué? Porque la sala se trata de un espacio cerrado, la presión negativa está solamente en los boxes, no conocemos cuál es el estado de salud o cuál es el estado general, digamos, de los acompañantes de nuestros pacientes. No sabemos cuál es nuestro estado de salud, podemos estar cursando quizá la patología sintomáticamente y no estamos ni enterados de que estamos contagiados y propagamos el virus. Entonces, para que el ambiente no sea un ambiente viciado, para que podamos mantener nuestra terapia, abro un paréntesis, tiene un ventanal gigante que da hacia el norte, noroeste, digamos, por lo tanto nos comemos el sol de toda la tarde, entonces se generan como dos microclimas. Cerca de la ventana hace mucho calor, cerca de la comunidad de los pacientes, que ellos son los que están en la sombrita, digamos, se pone más fresco. Entonces, para que haya una ventilación constante, usamos el aire acondicionado todo el año, prácticamente todo el año. Si no es aire acondicionado, obviamente es ventilación, y en algunos momentos del año donde hace frío, calefacción. Pero sí, el flujo de aire es continuo, porque si no se transforma en un ambiente muy viciado. Por lo tanto, estamos obligados a usar los elementos de protección personal de tipo 3, donde todo sea un procedimiento generador de aerosoles. Esa es la realidad y la actualidad de este último mes, quizás, o mes y medio. Pero en un principio teníamos estas salvedades. Perdón, vuelvo. No, se quiere destacar también que lo que nos llevó al uso de PP3 es la calidad de pacientes, ¿sí? En su momento teníamos muchos pacientes crónicos, ¿sí? De los cuales 4 ya hacía aproximadamente entre 1 año y 6 meses que estaban en la terapia. Estos pacientes crónicos son traqueostomizados, se movilizan, fueron creciendo con el tiempo. Y bueno, ¿qué era lo que nos llevaba? Que continuamente se desconectaban del respirador. Entonces, el niño que se mueve, que está activo, que está traqueostomizado, continuamente se desconecta y había un clima generador de aerosoles continuamente. Entonces, bueno, se hizo una charla, una reunión con el comité de infectología y procedimos a esta forma de manejarnos, ¿sí? A estos procedimientos, al uso continuo de los EPP3. Bueno, ahorita les mostraba un poco la pinza Kocher, toda actividad que requiere desconexión. Con esta pinza clampeamos el tubo endotraqueal, la envainamos en una de esas banderitas de látex que usa el laboratorio para la toma de muestra de sangre, los lazos, para que los dientes de la pinza no muerdan el tubo y lo lastimen, lo terminen rompiendo y tengamos que trabajar el doble, porque se va a tener que extubar y colocar otro tubo nuevo. Se cierra el circuito, se apaga el respirador, se realiza la maniobra que se debe realizar y volvemos a conectar. Con respecto a la sala nuestra, contamos con, y a la intubación, ¿no? Contamos con un equipo de laringoscopio de 4 ramas con fibra óptica, que es el que en este caso está recomendado a nivel mundial del uso. ¿Por qué? Porque la rama de fibra óptica, al no tener un sistema eléctrico que se dañe ante la presencia de algún tipo de humedad, nos permite sumergirlo, y esa inmersión en el antiséptico, ya sea alcohol al 70 o sumergirlo en detergente enzimático, permite que la descontaminación sea óptima. La idea es que sí o sí sea un laringo de tipo fibra óptica. La desventaja es que la luz es un poco más tenue, sobre todo si están bien cargadas las pilas o las baterías del mango del laringo, con respecto al de la lamparita, ¿no? Es un poco más tenue, pero digamos que es mucho más seguro. Dentro de la habitación el paciente se descontamina
primeramente con alcohol al 70, se lo traslada hacia el área sucia, que nosotros tenemos un office apartado, donde tenemos, Ana le explicaba que tenemos una sectorización de área sucia, se lo sumerge durante 15 minutos en una solución o dilución de detergente enzimático, y también se puede descontaminar con espuma seca tipo Surface, que es una marca que es a base de amonio cuaternario, ¿sí? ¿No? Lo enjuagamos con abundante agua, lo dejamos secar. Este office sucio también tiene un gran ventanal vidriado donde entra el sol y nos permite que el secado también sea efectivo. En el caso de que no contemos con un laringoscopio de fibra óptica, se sumerge toda la parte previa al foco de iluminación. Y si así todo se termina tornando dificultoso, lo lavamos solamente con la espuma seca, cosa de que no se termine rompiendo todo lo que es el circuito eléctrico. Para la desinfección del material y del laringoscopio utilizamos los EPP número 3, ¿sí? Bueno, como ya dijimos, esta terapia tiene una internación compartida. Siempre recomendamos que ante el ingreso de un paciente con sospecha o caso confirmado de COVID, recomendamos el acompañamiento de un único familiar. En caso de que necesitemos que tenga un relevo esa persona, puede haber otro familiar, pero siempre tratamos de que sean los mismos, como para que no haya una entrada y salida de personas. También entrenamos a la familia en el lavado de manos y el uso de EPP, les brindamos los barbijos quirúrgicos para su uso dentro del box y obviamente quedan prohibidas todas las visitas. En el hospital las visitas están suspendidas desde el principio de la pandemia, desde el día 16 de marzo. Nuestra terapia contaba con una hora de visita de 2 a 3 de la tarde y hoy en día se encuentra suspendida. Fundamental para lo que es acompañamiento del familiar es la comunicación, sobre todo en el ingreso. Suele pasar que viene el paciente derivado de otro efector y sube junto con el médico y el camillero del traslado. Vamos a ponerle CIES. Un ejemplo nada más. Y la mamá queda abajo. En este momento, cada vez que el paciente sube y entra a la terapia, se le pide al operador que trae el paciente que deje el ascensor apagado para que primero sea desinfectado. Bueno, acá donde voy con la comunicación. Si por un X motivo, no sé, por cuestiones de tamaño, no entra el papá, la mamá o quien sea el acompañante en el mismo viaje en ascensor, eso debe avisarlo el que trae al paciente para que el ascensor vuelva a bajar, vuelva a subir con el papá, mamá o acompañante y recién ahí se ponga en stop para que el mucamo de la terapia, que es el mucamo debidamente preparado, perfecto, para este tipo de trabajo, pueda hacer la descontaminación pertinente antes de que el ascensor siga su uso cotidiano. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de los cuidados post-mortem. También estas inquietudes, estas necesidades de saber nos ha llevado a unificar distintos tipos de protocolos, ¿sí? Y poder armar los cuidados necesarios al momento de manipular el cuerpo, digamos, ¿no? Esta terapia, lo importante es que contamos con las bolsas antigases y herméticamente, con su cierre hermético necesario, ¿sí? Contamos con 5 bolsas pediátricas, 5 bolsas de adultos. Bueno, y vamos a contar un poquitito con respecto a los procedimientos, ¿sí? En el caso de que haya un óbito, ¿sí? Se le va a permitir el acceso a los familiares, estableciendo un contacto físico mínimo. Esto se fue modificando con el transcurso del tiempo, porque uno va leyendo, va viendo distintos protocolos y como que todo está adaptado a lo que es el adulto, ¿sí?
que te dice el protocolo, que no se debe establecer el contacto con el familiar, que debe ser visto desde afuera del box, ¿sí? Bueno. Perdón que te interrumpa, pero que también la realidad llevó a eso, porque la realidad muestra que nosotros tuvimos un solo óbito por COVID positivo. Por lo tanto, fue trabajar un poco en el aire esta situación, porque ¿qué pasaba? Sí, el paciente adulto no se vela, el paciente adulto no se lo tocan, y acá es un niño lo que se está yendo de este mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para un papá? Nosotros tres somos los tres papás. ¿Cómo hacemos para que el papá no agarre a su hijo muerto? Que no lo alce, que no lo quiera besar, que no se quiera despedir. Es muy difícil. Por lo tanto, el contacto físico mínimo, quizá lo fuimos modificando a, bueno, sí, que tenga contacto físico, pero démosle los FP3. Exacto. Exacto. Previo a eso, hemos tomado la decisión, sí, de que la médica de guardia, para no encontrarnos por ahí con las emociones de los papás tan fuertes, tan frágiles, sí, como se encuentran ellos, hemos tomado la decisión de que la médica de guardia sale a la sala de espera, les da el comunicado a los padres, sí, como para ir previniendo todo este tipo de situaciones con las que nos podemos llegar a encontrar, ¿sí? Desde descambiar, desde decir por qué mi bebito está así, qué le hicieron, agarrarlo, querérselo llevar, ¿sí? Porque las emociones de un papá con un niño muerto obviamente no son las mismas que por ahí con un adulto, ¿sí? Uno por ahí lo puede llegar a manifestar de otra forma o a controlarlo de otra forma. Así que bueno, por lo tanto, la médica de guardia le informa cuáles son los procedimientos, que se deben lavar bien las manos, que se deben colocar los DPP, y les damos un momento de contacto físico dentro del box, con la cartelería colocada por infectología, ¿sí? En el momento de retirarse del box, cómo deben hacer cada procedimiento del retiro de DPP, ¿sí? Para no contaminar ni exponer a los pacientes ni al personal de salud que está en el resto de la sala. Bueno, el cadáver debe introducirse en la bolsa plástica de alta densidad, ¿sí? Con las condiciones necesarias, que es la impermeabilidad y el cierre hermético. Se debe pulverizar con el desinfectante de uso hospitalario, ¿sí? En este caso contamos con alcohol al 70, con Surface espuma, con lo que cuente la institución en el momento de la desinfección. Y como les contaba un poquitito Santi, en el caso de trasladar al paciente para poder retirar el cuerpo, se debe detener el ascensor, desinfectar y avisar al servicio general para la desinfección de todo el área por donde fue trasladado el cuerpo. Ana, ¿vos querés agregar algo más? Sí. Bueno, para la preparación del cadáver debemos retirar la sonda, los tubos, los drenajes, todo lo que se le haya colocado, y todo se descarta en bolsa roja, teniendo especial cuidado en lo cortopunzante. En un principio había bibliografía que nos decía justamente todo lo contrario, de que no había que retirar nada, que dejar todo. Bueno, a medida que fue avanzando en el tiempo, nos fuimos encontrando con otro tipo de bibliografía y con quizá un poco más de evidencia, que es por ahí lo que no teníamos en un principio. De hecho, no había evidencia en el mundo ante una pandemia de este tipo. Así que bueno, nada. Y bueno, vamos a desinfectar los orificios con un alcohol embebido en una solución de desinfectante de uso hospitalario o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 5.000 partes por millones de cloro activo. Y luego vamos a tapar para evitar la fuga de líquidos corporales. Se va a retirar el cuerpo del servicio. Bueno, en este caso sería por nuestro ascensor número 2. Y bueno, bajaríamos el cuerpo hasta el subsuelo, donde deberá estar esperando el móvil de traslado. Obviamente el ascensor debe ser detenido y desinfectado para poder volverlo a usar. ¿Algo que quieran acotar? Bueno. No sé si tienen alguna duda, si quieren consultar algo, desde ya les agradecemos el espacio, ¿sí? Les agradecemos el espacio, el haberse conectado, el haberse tomado el tiempo.
Y bueno, no sé si tienen alguna duda, quieren consultar algo. Bueno, chicos, una consulta. Yo porque estuve todo este tiempo un poco alejado de ustedes, ¿qué experiencia tuvieron en relación a la famosa campana que se había implementado en su momento, que había dos prototipos, para el tratamiento de pacientes en maniobras invasivas, de intubación en este caso? La utilizaron, le pareció medio engorrosa. ¿Qué experiencia tuvieron al respecto? Mira, en un principio se practicó mucho. Satisfactoriamente tenemos operadores, intubadores, digamos, médicos residentes bastante duchos, bastante diestros, y han podido resolverlo. Sí manifiestan que el uso de la campana es bastante incómodo. Y ante la incomodidad, cualquier persona, no nosotros, los enfermeros, no ellos los médicos, cualquier persona ante la incomodidad terminamos cometiendo el error. Por lo tanto, a veces ha sido mucho más efectiva la intubación sin la campana, dado la incomodidad que generaba el tamaño, que el uso. Estadísticamente no tengo datos de cuántas intubaciones fueron efectivas, cuántas no. Pero sí, ¿perdón? Adri. Por lo tanto, desde... Bueno, no tendré que activar a Adriana. Adriana. Hola, Adriana. Ahí está, porque listo. Evidentemente. Por lo tanto, bueno, eso. Estadísticamente no tengo un dato fidedigno, sí lo hemos visto desde lo empírico, viendo cómo renegaban. Nosotros todos sabemos que una intubación que no es rápida produce hipoxia, una hipoxia produce muerte, por lo tanto esto tiene que ser rápido. A las pruebas me remito, sí, en cuanto a la cantidad de contagios que tuvimos en relación paciente enfermero, paciente médico, que son prácticamente nulas, así que, o por lo menos no tenemos la certeza de que hayan sido así, por lo tanto, evidentemente los procedimientos son efectivos. El procedimiento se hace con el tubo cerrado y se abre una vez que esté conectado al sistema. Así que evidentemente lo estamos haciendo bien, o lo están haciendo bien, nosotros estamos asistiendo en ese momento. Bien, o sea, se primó el sentido común ante todo. Exacto. Totalmente. Bien. Bien. O sea, la sala quedó en este momento como una sala ya COVID general, o sea, por el tipo de PP que ustedes están utilizando. Exacto. Y por el tipo de paciente, Nati les decía, estamos teniendo en una población de pacientes crónicos, en este momento 2 de 5, o sea que el 40% de nuestra población es crónica y tiene una nariz artificial abocada al exterior, que es una traqueotomía. Por lo tanto, son chicos que se mueven, que se desconectan del respirador y que terminan generando aerosoles o procedimientos generadores de aerosoles. Entonces, bueno, la tomamos como COVID, suspendemos el tema de los EPP2 para hacer todo EPP3 y la institución nos provee de los elementos correspondientes, así que bueno, le vamos para adelante. Exacto, y también por la medida de precaución ante los imprevistos. También suele pasar de que cuando se está por respetar a un niño, donde se apaga la sedación, si bien está acompañado con el familiar dentro del box, pero puede ocurrir el accidente de extubarse accidentalmente, cualquier cosa que sea que genere ese aerosol, sí, entonces uno ya toma la precaución de que ya está cambiado, ya está con el N95, puede ingresar inmediatamente al box para poder asistir al niño. Bien. ¿Cómo están manejando el tema del familiar o del cuidador del paciente, ya que no puede tener una circulación activa por la institución o fuera de la institución, a modo de comodidad, ¿no? Sí, no, con respecto a la comodidad, los box cuentan con un baño
donde el familiar puede higienizarse, reciben las comidas dentro del box. En el caso de que últimamente estamos teniendo muchos pacientes que vienen de lugares cercanos a Rosario, entonces por ahí cuando necesitan ropa, traer alguna documentación, bueno, algún familiar les acerca hasta la puerta de la terapia y bueno, nosotros nos encargamos de ingresar el elemento, lo que necesiten al box. Está bastante agilizado el tema este de que también en su momento fue todo un tema con cocina, cuando teníamos varios pacientes aislados o sospecha de, bueno, si ingresaba la camarera a la sala, hay camareros que nos avisan, nosotros buscamos la comida y se las distribuimos, pero tienen bastante comodidad, digamos, dentro del box. El protocolo también sugiere que si bien el acompañante debe ser uno y siempre el mismo, en el caso de que tenga que, por X motivo, una mamá con más hijos, que tengan que ser dos, que sean siempre esos dos. De hecho, en nuestra última paciente, una niña ya entrada en la adolescencia, tuvimos esa situación donde la mamá tuvo que salir en un principio, no me acuerdo por qué situación, y vino una tía. Y fueron ellas dos las que estuvieron, las únicas dos personas que entraron en el box. O sea, fueron... claro, estuvo 21 días internada. Imagínense que dejar 21 días, claro, dejar 21 días a la mamá anclada a la unidad de la hija, más allá de que su hija lo hubiese hecho como cualquier padre quizá, era una cuestión un poco inhumana, necesitaba irse a dormir a la casa. La mamá ya había sido positiva en una anterior instancia, ¿cierto? Y la otra cuidadora, que era la tía, también había sido positiva. Estaba ahí, que había tenido un aislamiento. Bueno, entonces, una cuestión de criterio, se permitió eso. Quizá nosotros en ese momento quedamos un poco afuera de esa decisión, un poco afuera de los criterios del médico jefe, que fue quien tomó la decisión finalmente de permitir la salida de una y la entrada de otra, pero bueno, cuando nos fuimos interiorizando la situación, bueno, no quedó otra que decir que tenía razón, obviamente. Sí, como charlábamos, o sea, como dice Santi, anclar a una persona 21 días dentro de un box, sin salir, estando velado también, porque esa nena no era que estuvo intubada y dormida 21 días, no, pasó por distintas etapas, pasó por BNI, se volvió a extubar, se intubó, tuvo varias etapas, entonces empezamos a modificar el protocolo un poco desde el lado humano, ¿sí? Porque es una terapia compartida con un solo cuidador y bueno, en casos específicos se charla, se habla con el jefe médico o ellos vienen, lo consultan con nosotros y se toma una decisión y por ahí se busca la persona adecuada o indicada o quien no haya tenido el contacto con la paciente, ¿sí? Que ha sido COVID positivo. Bien, excelente. Me gustó mucho el lado humano del paciente óbito COVID con la familia. Excelente esa parte. En muchos lugares directamente no les dan el contacto familiar o una despedida como correspondería por todo esto del aislamiento y evitar contagio y demás. Pero utilizando las medidas que correspondan se puede lograr y se puede llegar a hacer ese tipo de contacto hacia el paciente como modo de despedida. Sí, es más, el protocolo fue también cambiado varias veces porque desde el inicio, como les comentaba Ana, hablaba desde que cuando el paciente fallece, no retirar los tubos, no retirar drenajes, no retirar ningún tipo de catéter, nada. Y bueno, y las inquietudes a partir también del primer hábito que tuvimos nos llevó a buscar nueva bibliografía, nuevas cosas, a buscar otra forma un poco más humanizada para que el papá pueda tener contacto con su hijo fallecido, ¿sí? Y que no sea tan chocante la imagen también, porque ya la noticia de que acaba de fallecer el niño y verlo con drenajes, con tubos, con vías, con un montón de bombas, creo que es como un impacto muy fuerte. Entonces, bueno, esa situación también nos llevó a buscar otro tipo de protocolos, otras cosas, formas de manejo, y bueno, y se fue modificando con el transcurso del tiempo.
Bien. Al día de hoy, ¿qué es lo que le sigue costando poder implementar, modificar, cambiar? No, modificar y cambiar creo va. Que no ha sido dificultoso. Lo que nos cuesta por ahí un poco es con los otros servicios, ¿sí? Cuando ingresa alguien de otro servicio o un mucamo nuevo, ni bien se les da todos los elementos de protección, se les informa, pero como es una cuestión de práctica, ¿sí? De ir practicando, de ir viendo uno al momento de que te está sacando los EPP, decir, uy, toqué tal cosa, cometí tal error, y creo que es una cuestión de práctica, ¿sí? Por ahí lo que nos pasa es que con los distintos lugares de interservicio, rayos, ecografías, ¿sí? Estamos a la expectativa de decir, no saques el equipo, descontaminalo, tomá, acá tenés el rociador. Entonces, como que siempre le estamos encima, sí, para prevenir por ahí errores de otros servicios que por ahí no están tan ayornados con el tema y no están en la práctica tan continuamente como está uno acá en la terapia, con las 6 horas, con los EPP puestos y por ahí a la expectativa de cualquier error que pueda producir. Quizá a veces nos ponemos un poco en perro rabioso y en vigilante, si se quiere, en policía, pero es necesario, porque la práctica cotidiana nos lleva a cometer el error, porque uno quizás se pone en autómatas y le da para adelante con situaciones que hace cotidianamente y por ahí no se da cuenta ni siquiera, qué sé yo, salimos a veces vestidos, salimos con la bata al corredor, che, no se dieron cuenta que salí con la bata, y eso son situaciones que nos pasan hasta nosotros mismos. Es verdad que lidiamos más con cuestiones interservicios, como decía Nati, servicios de diagnósticos por imágenes, donde tienen aparatología o algún otro servicio, bueno, sí, puede ser que tengamos más situaciones, problema con eso. A la hora de la implementación o de cambio, lo que genera todo cambio es una crisis. Esto no lo invento yo, esto lo dice cualquier libro que hable de crisis. Todo lo que es un cambio, una situación nueva, genera una crisis, en un momento una reticencia de parte de nuestras colegas, de nuestros compañeros, a la hora de llevarlo, de ponerlo en práctica, pero cuando uno le presenta el porqué, la justificación científica de qué lo estamos haciendo y cuál es el objetivo, a la larga o a la corta, lo terminan entendiendo y poniendo en práctica. Otra vez tenemos un perfil de nuevo ingreso, que es una capacitación que dimos con Belén y con Abel, le preguntaba por qué en el 95 tiempo y el resto de los pacientes no eran positivos. Entonces, la respuesta de Belén es porque justamente la sala, al ser cerrada y al tener pacientes con apertura de su aparato respiratorio al medio ambiente, y era necesario llevarlo a cabo. ¿Por qué se ata la bata atrás y no adelante? Y porque adelante se contamina. Bueno, cuando uno tiene un sistema de soporte, como en este caso, el departamento o el comité de infectología, donde tenemos una enfermera contra infecciones y una infectóloga que nos marcan quizá todo el tiempo el camino, no la cancha, nos marcan el camino, porque una cosa es que vengan a bajarnos línea, otra cosa es que nos marquen el camino. Creo que se entiende la diferencia. La situación es distinta. Cuando vos tenés una persona que te dice, che, andá por este lado porque la bibliografía dice esto, y bueno, creo que es mucho más fácil para todos. Sí, lo que quería aportar en infectología nos llevó a nosotros ahí no ir tanto al choque, porque siempre en el exterior sí nos estamos cuidando, nos estamos ayudando, nos estamos protegiendo. Entonces, cuando hay algún inconveniente o algo, siempre tenemos el soporte de infectología para poder reforzar el conocimiento, el estudiado, para poder hacer el error. Entonces, tener ese soporte nos lleva a nosotros a no ser el choque siempre, porque también la idea es cuidarnos y protegernos de nosotros, pero después sale la parte del operador de cómo lo toma. El operador cómo toma esa
te dicen, vos me estás corrigiendo, vos me estás evaluando, me estás mostrando cómo lo tengo que hacer, entonces el hecho de tener el soporte de infectología y que esté educando a la gente de nuevo ingreso, que vaya dando soporte para poder hacer los descambiados más frecuentes, para poder adquirir mejores técnicas, eso nos lleva a tener también un ambiente informado. Belén, levantaste la mano ahí. Levantaste la mano ahí. Sí, ¿cómo está? Bueno, antes que nada quería felicitarlos por la exposición, la verdad que fue muy clara, muy entretenida. Y considero que esta pandemia ha sido un proceso de aprendizaje muy importante para los enfermeros, para todo el equipo de salud, obvio, pero los enfermeros han tenido ese poder de plasticidad, de poder adecuarse, esa apertura a estas ideas de la infectología que un día decían una cosa, otro día decían otra, y la bibliografía iba cambiando, los protocolos también, y siempre de todos los oficios, en este caso de terapia, todos siempre predispuestos. Y bueno, hoy podemos decir que los resultados todavía no tienen. El trabajo estuvimos. Se cortó. Y tenemos efectividad de que los elementos de protección personal sí funcionan. Y tratando de cuidar al equipo interdisciplinario. Algo muy importante que ustedes decían era que una de las claves más grandes que hemos tenido fue la comunicación interservicio. Dificilísimo. Ocurre cuando trabajamos montonas, pero bueno, se está trabajando, se sigue trabajando y esta pandemia nos vino muy rápido. Nos pudimos preparar un poco, pero nunca es suficiente. Así que, bueno, esa es mi opinión. Y siempre los enfermeros estamos tratando de remar esto. Estamos todo el tiempo acá en el hospital y gracias a los enfermeros hemos podido llevar adelante muchas situaciones por el compromiso que tienen en todos los servicios. Gracias. Muchas gracias. Bien, yo calculo que una de las cosas que sumaron a todo esto también fue los simulacros que hizo el CECIR dentro del hospital, que en realidad no dieron a relucir un montón de agujeros negros que teníamos y de debilidades o deficiencias que bueno, después las fuimos subsanando de a poco y lo bueno es que se fue descubriendo todo eso y no es como que nos estimuló a que empecemos a ponerle un poco más de pila a protegernos nosotros, a proteger al paciente, a proteger a nuestro compañero, a mejorar los canales de comunicación. Y eso la verdad que fue muy sumativo a la hora de poder implementarse en el hospital. ¿Sabes qué destaco, Coco, de los simulacros? El labor de los camilleros. Pero el labor en cuanto al aprendizaje, a la forma de aprendizaje, a la forma de plantarse y de pararse en tal situación, los tipos se ponían en situación, en una situación real. Ellos creían que estaban con un paciente COVID y venían con una voz fuerte, clara, te preguntaban qué hacían. Una vez más, queda demostrado que una voz cantante, una voz líder en situaciones críticas es muy necesaria. Muy necesaria. Me tocó estar, tantos me tocó ser la voz cantante como ser simplemente un espectador. Y se nota la diferencia entre una situación donde no se destaca el líder y la que sí. Se nota totalmente la diferencia. Y en el caso de los camilleros, en esa voz esa voz fuerte, esa voz firme, preguntándole al enfermero, che, ¿qué me saco primero? ¿Qué hago ahora? ¿Dónde dejo la camilla? ¿Dónde dejo la camilla?
ese liderazgo que tomó el camillero era fundamental. Y eso se notó mucho en el resto de los ingresos COVID, y que quizá hasta subestimamos al camillero, inconsciente o conscientemente, y el tipo fue siempre correcto. Y digo el tipo cuando hablo de el camillero como figura, no como persona, no personifico a ninguno, sino a todos en general. Muy bueno, lo de los simulacros, muy bueno. La debilidad del simulacro es que no tuvo gran apertura de horario y fue todo muy de prime time y chao. Perdimos todo, los que no estaban cerquita se perdieron. Fuera del horario no tuviéramos ni idea de realizar el simulacro. Yo lo que destaco del simulacro es de que cómo nos fuimos dando cuenta de la importancia de la comunicación, ¿sí? Porque el hecho de que te digan el paciente viene intubado, viene con oxígeno, en qué condiciones viene, la importancia de la comunicación, ¿sí? Desde el hecho del desmesa de entrada, saber si es un COVID positivo, desde el hecho, esto también a nosotros se nos había hecho una disputa del ascensor, por dónde suben, por dónde bajan, cuál usamos, cuál determinamos. Entonces, el simulacro nos remarcó mucho el tema de la comunicación, ¿sí? De informarnos bien, de saber por dónde va a subir, en qué condiciones viene, para estar a la expectativa y recibirlo en las mejores condiciones posibles. Entonces, nos ayudó también a organizarnos un poco, claro, a nivel hospital, ¿no? No hablo de un servicio determinado, a nivel hospital, porque lo veo desde la parte de admisión, de ahí en adelante, o sea, cuán compromiso ponen todos para que esto funcione, para que estemos un poquito más organizados, para que nos cuidemos la espalda. Eso la verdad que lo veo muy positivo en ese sentido. Exacto. Sí, porque por ahí uno se compromete a decir el protocolo de la sala, cómo hacemos, cómo nos manejamos, y nos estamos olvidando de otras cosas, de por dónde viene el paciente, con quién está en contacto, por dónde ingresa. Esto es lo que les decía Santi, la importancia del ascensor, de detenerlo, de que el papá vaya acompañado del niño, de que estén conjuntamente para poder hacer la desinfección correcta. Creo que el tema nos remarcó mucho esos errores, que creo que era uno de los principales errores que por ahí teníamos, y bueno, nos llevó a poder afinarlos un poco más y a poder trabajar un poco más en eso. Bueno, ¿qué le faltaría ahora a ustedes como, o sea, a modo de servicio? O más o menos ustedes ya se sienten realizados y como que ya estamos cómodos, tenemos todo, no hay más nada para trabajar, ¿qué le faltaría a ustedes, no? Con la mano en el corazón. Tengo una pregunta, ¿cómo? Mirá, lo que en un momento creí que nos faltaba, lo fuimos trabajando hasta por fuera de protocolo. Por ejemplo, ante la situación de esta falta de comunicación y de esta necesidad de saber quién viene, armamos 2 cajas, por ejemplo, de ingreso COVID. Una pediátrica y una adolescente adulto, digamos, como para tener a mano, y ante esta ausencia de información o falta o equivocada, porque te pueden decir tiene 2 meses y el pibe tiene 2 años, y entre el 2 era lo mismo, pero lo que cambia era abismal, porque estamos hablando de 22 meses de diferencia entre uno y otro, ¿no? Y el tubo endotraqueal que se usa para la intubación no es el mismo, y la tubuladura que se usa para el respirador no es la misma, etcétera, etcétera. Por supuesto, el circuito cerrado que corresponde a la dimensión del tubo, etcétera. Entonces, bueno, lo que fuimos viendo como falencia lo vamos trabajando. Y vos me preguntás, dentro de la comodidad, ¿qué nos falta? Nos falta un sistema central de monitorización para poder estarle encima a este tipo de pacientes, sobre todo en los box. ¿Por qué? Porque lo tenemos cerrado, porque unificamos los ingresos, en vez de entrar 10 veces, entramos 3. Entonces hacemos lo de las 7, lo de las 9, lo de las 11, en el 12-18, lo de la 1, lo de las 3, lo de las 17, y así. Entonces unificamos las entradas para... Claro, lo mismo. Y la idea de tener un sistema de monitorización central a nosotros beneficiaría mucho de esto.
de no tener que, o sea, primero ingresaríamos una vez menos quizá, y a su vez tendríamos mayor control. Claro, sí, cuando el paciente está grave, uno lo ve ahí, en la pantalla. Pasa algo, ya sabes que tenés que salir corriendo, que y no estar continuamente mirando desde afuera del bot, con el monitor girado. Por ahí una cuestión de tranquilidad, creo que por ahí más de comodidad. De tranquilidad y que sabes que tenés la pantalla, ¿por qué? Porque las salas están el resto de la cama y tenemos un box en una punta y otro box en otra punta. Entonces creo que es por un hecho de tranquilidad, por el control del paciente, por el monitoreo del paciente. El box más alejado es el número 8, porque el 2 es más cercano siempre al lugar donde estamos nosotros, que utilizamos la mesada para el registro o la mesada para la realización de medicación. El que está más distante es el número 8 y bueno, esto simplificaría bastante el trabajo. O sea, podríamos ver mejor los parámetros que están alterados. También vale agregar que es un año muy atípico, sí, es cierto, pero tan atípico que nuestro hospital, nosotros, como el Vilela, como cualquier hospital pediátrico donde en temporada invernal aumenta la demanda exponencialmente, en este año, y por cuestiones de aislamiento, no hubo otras patologías propias del invierno. Entonces la sala no estuvo a un 100%, lo máximo que estuvo fue a un 80-90%, y exactamente en los últimos 2 meses. O sea que en invierno tuvimos la suerte de no tener enfermedades prevalentes en inviernos anteriores, tipo neumonía, neumonitis, bronquiolitis, bronquitis, asma, etcétera, etcétera, que hicieron que nuestra atención esté quizá centralizada en este tipo de pacientes y en este tipo de insuficiencia respiratoria. Ahora, que tampoco fueron muchas, ahora digo, esta monitorización central, más allá de que nos dé la tranquilidad, nos viene a simplificar un trabajo muy grande para el invierno que viene, por ejemplo. Porque el invierno que viene no va a haber otro año de aislamiento. Porque la realidad es esa. ¿Quién va a optar por perder otro año, digamos, perder otro año de clase, de club, de vida? Nadie. Una vez que salga la vacuna, la inmunización se empiece a propagar por la sociedad, todo eso se vuelve a la normalidad y el año que viene vamos a tener corona, pero vamos a tener corona, rinovirus, adenovirus, sinciciales, bacterias de neumococo, etcétera, etcétera, gripe, influenza. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenga yo 10 pacientes acá en la sala? Digo, ¿qué hago con el corona? ¿Qué hago con el paciente COVID positivo? ¿Cómo lo monitorizo? Cuando yo tenga 10 pacientes, ¿qué tengo que tener? 6 enfermeros, 7 enfermeros. A eso vamos con respecto a la comodidad. No comodidad porque somos cómodos nosotros, sino la comodidad en cuanto a calidad de atención y calidad de servicio que le brindamos al usuario, ¿no? Aparte de todos los beneficios que nombraste, también tenemos que ir un poco casi al ritmo o a la altura de la tecnología de otros servicios, ¿no? De cuidados intensivos, que es lo que se está utilizando hoy en la actualidad. Con respecto a al número de intervinientes dentro de una urgencia, yo recuerdo que en época ocurría una urgencia con un paciente y había 20 alrededor del paciente. ¿Lo están pudiendo manejar a eso al día de hoy? Sí, un poco más que antes. Sí. Más que antes, es verdad, más que antes. Sí, tratamos de que no sean tantas las personas que intervienen. Generalmente, si es en el caso de una urgencia, donde hay una intubación, con 2 médicos, un enfermero junto a los médicos en el box, y fuera del box el circulante, que es el que va a ayudar, va a preparar la medicación, si falta algún tipo de material para el momento de la intubación, pero tratamos de que sean la menor cantidad de personas que intervengan en el proceso. Y de gran ayuda fue la virulencia, la gran virulencia y los grandes efectos que dejó este germen. Porque fue tanto el temor que causó en la sociedad que nosotros no dejamos de ser parte de la sociedad. Entonces, cuando decimos cuanto menos operadores mejor, bueno, cuanto menos operadores mejor. Sí, es verdad, lo controlamos mejor que otras urgencias que otros años. Y creo que también tiene que ver un poco el miedo que generó todo esto. Sí,
Sí, al principio Más allá de generaba mucha ansiedad, miedo, Incertidumbre. decían viene un caso positivo y estábamos todos como ansiosos, nos mirábamos y bueno, al principio cuando bueno, alguno de nosotros estaba dentro del box para el retiro de los EPP, siempre uno de nosotros estaba fuera del box y nos acompañábamos, mirábamos la cartelería y nos decíamos está todo ok, te sacaste bien, hiciste bien de higiene. Ahora estamos como más estabilizados, me parece, ya lo tomamos, ya como que lo normalizamos bastante. Bien, también lo han naturalizado. Sí, Ya es también como lo que algo, algo también lo común ya trabajamos en mucho todo. todo este tiempo, con las modificaciones del protocolo, con el apoyo, como decimos, del servicio de instructología, con los demás servicios. Fue bastante intenso al principio. Ahora es como que ya les digo, estamos más estables, no nos genera tanta ansiedad, tanto miedo a contagiarnos. Bien, excelente. Chico, ¿alguien que tenga alguna duda, pregunta para hacerlo a los chicos de terapia? una acotación a lo de Ana. Creo que el miedo de contagiarnos se nos ha ido con la evidencia, así como te decía Santi, de los 24 que somos, 3 fueron positivos nomás y adquiridos en la comunidad. Entonces creo que eso, viste, uno decir, cuando se pone a pensar y va al hecho, dice, al fin y al cabo estoy bien cuidado, estoy bien protegido, tengo todos los elementos de EPP, entonces en el lugar donde menos me tendría que contagiar es en mi lugar de trabajo, porque tengo todos los EPP, tengo todos los materiales y no me falta nada. Obviamente que el error humano siempre puede estar, pero bueno, a los hechos me remito. Los 3 casos positivos que tuvieron el personal de salud fueron adquiridos en la comunidad y no en la sala. Ojo, que no se malinterprete, no desmerecemos ni subestimamos la virulencia del germen. De hecho, Coco, vos podés dar testimonio que no la pasaste para nada bien. Nosotros, Nati, dentro de todo un poco mejor. Yo estuve aislado 2 veces, las 2 veces por comunidad, y sinceramente tuve más miedo por haber estado aislado con la incertidumbre del contacto estrecho y de no haber tenido mi equipo de protección personal que en los contactos directos con pacientes COVID positivo confirmados. Entonces digo, ¿no? Qué importante que es todo esto, ¿no? Bueno, lo importante es que no se haya subestimado. Exacto. Exactamente. Y qué importante que es el trabajo en equipo que fueron haciendo, que bueno, los resultados no son a la vista, y eso hace también a la labor de cada uno de ustedes, del personal de enfermería, médico, la gente que está en control de infecciones, la parte también de gestión de enfermería, que también participó bastante en todo esto, y es como que todos pusieron un granito de arena que llegó a obtener este resultado, ¿no? Dentro del hospital en sí mismo también. Chicos, le agradezco un montón el trabajo que han hecho. Este trabajo se viene realizando para los que no están al tanto de lo que viene haciendo la gente de terapia. Calculo que desde el mes de febrero, marzo, que se viene trabajando, elaborando, cambiando, modificando, hasta que, bueno, salió el producto final. Y este es el momento para que ellos puedan contar su experiencia y presentarlo ante la sociedad, ¿no? A nivel de salud. Así que soy consciente de todo el trabajo que les llevó a ellos lograr esto y los resultados que están siendo buenos y a la vista en base a los datos estadísticos, ¿no? Bueno, les agradezco mucho su participación en este tipo de aporte hacia la provincia. Y el resto de la gente, gracias por participar, por estar y compartir también con ellos este tipo de experiencia. Elena, ¿está? Sabri, Bueno. Laura, los chicos del vacunatorio, las chicas del vacunatorio, muchas gracias. Gracias por presenciar nuestra
exposición. Sí, les agradecemos el espacio y por haber estado conectados. Muchos que por ahí están de franco, bueno, y se han levantado temprano para poder estar en esta presentación. Les agradecemos. Gracias por el tiempo. Bueno, chicos, nos vemos el jueves en la próxima exposición y presentación, y seguiremos con este tipo de charla hasta el 22 de diciembre. Ya hacemos la última del año y retomaremos el año que viene ya con un poquito más armado, más organizado, con un poquito más de recursos. Así que bueno, les agradezco, Santiago, Ana y Nati, el haber estado acá compartiendo esto con el resto de los colegas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.